El siguiente trabajo está presentado por la Universidad Politécnica del Valle de México de la carrera Ingeniería Industrial. Los conceptos de medicina del trabajo, salud ocupacional, ergonomía y antropometría se relacionan entre sí y aquí te lo explicaremos. La medicina del trabajo es la especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades y los accidentes que se producen a consecuencia de la actividad laboral, así como las medidas de prevención. Salud ocupacional, concepto legal que promueve el bienestar de los trabajadores, determinando las condiciones óptimas de seguridad, higiene y medio ambiente laboral, que fomenten su salud física y mental durante el desarrollo de sus actividades ocupacionales. La ergonomía es el estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, entre otras, a las características físicas y psicológicas del trabajador o el usuario. La antropometría es la ciencia de la medición de las dimensiones y algunas características físicas del cuerpo humano. En el campo de la salud y seguridad en el trabajo y de la ergonomía, los sistemas antropométricos se relacionan principalmente con la estructura, composición y constitución corporal y con las dimensiones del cuerpo humano, en relación con las dimensiones del lugar de trabajo, las máquinas, el entorno industrial y la ropa. La medicina del trabajo es tan antigua como el ser humano sobre la Tierra. Ante la necesidad de proveerse de alimentos para subsistir, nació el trabajo. Esto originó un número creciente de riesgos, situaciones capaces de producir enfermedad o incluso la muerte de los trabajadores. Iniciaremos la historia en Mesopotamia con los caldeos y asirios. Salarios. Los honorarios de los médicos varían según se atienda a un hombre libre o a un esclavo. En los libros de Hammurabi se menciona la alta incidencia de patologías causadas por la alta exposición de diferentes químicos. La responsabilidad profesional. Un arquitecto que haya construido una casa que se desplome sobre sus ocupantes y les haya causado la muerte es condenado a la pena de muerte. Esto lo muestra la ley 229. Hipócrates de Cos, 460 a.C. En su tratado de Aires, Aguas y Lugares, describe sobre la enfermedad de los mineros, les llamó saturnínicos. Fue uno de los primeros en mencionar la intoxicación por plomo como una enfermedad al describir algunos síntomas como cólicos, palidez, parálisis y ojos saltones. Plinio el Viejo, siglo I después de Cristo. Enunció normas preventivas a los trabajadores de minas de plomo. Empleó vejigas de animales colocadas delante de la nariz y boca para evitar la aspiración de polvos y vapores. Una especie de equipo de protección personal y cubrebocas como lo usamos actualmente. Ulrich Ellenberg describió los síntomas del envenenamiento industrial por plomo y mercurio. Sugirió en ese tiempo las primeras medidas preventivas que deberían aplicarse para evitar las intoxicaciones, en el año 1473. Leonardo da Vinci, 1490. En el siglo I a.C., Vitruvio, que vivió en Roma, se interesó por las proporciones del cuerpo y sus implicaciones metrológicas. En el Renacimiento, Leonardo da Vinci concibió su famoso dibujo de figura humana basada en el hombre, norma de Vitruvio. En el siglo XVIII se remontan los orígenes de la antropometría física. La antropometría es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano y que nos permite diseñar espacios o un equipo de trabajo adaptados a las personas, entre muchas otras cosas. Georgius Agricola, año 1530. Describió enfermedades asociadas con la minería y fundición del oro y la plata. Sugirió métodos de prevención como la ventilación de las minas.
Reconoció también el asma ocupacional a lo que llamó ulceración de los pulmones, producida por la exposición a inhalación de ciertas clases de polvos. Paracelso, médico y alquimista suizo, año 1567. A él se le atribuye la primera monografía dedicada a las enfermedades de las ocupaciones. En ella se mostraban los daños por mercurio. Bernardino Ramazzini fue un médico italiano considerado el fundador de la medicina del trabajo. 1773. Escribió el Tratado de las enfermedades de los artesanos, De Morbis Artificum Diatriba. Fue el inicio de una tradición científica de la higiene y de la medicina del trabajo. Revisó de 52 a 54 oficios analizando los riesgos derivados de la práctica de cada uno, así como las medidas de prevención. Su tratado fue escrito en 10 años. Revolución Industrial, 1760-1830. Con la introducción de la maquinaria, la adaptación de nuevos procesos de trabajo, la desaparición de la producción limitada, crearon la nueva industria con conceptos modernos y nuevos aspectos económicos, técnicos y sociales. El medio ambiente industrial se transformó y se multiplicaron las causas de accidentes y de los padecimientos, en este caso profesionales, tanto desde el punto de vista físico como químico, biológico y psicosocial. Sir Chadwick, año 1842. Dio origen a un estudio que informaba las condiciones sanitarias de la población obrera en la Gran Bretaña. Esta obra fue la base de los reformadores en el siglo XIX en Europa y los Estados Unidos. Frederick W. Taylor, año 1878. Taylor fue pionero en reconocer la importancia de factor humano sin mermar la productividad. Con estas propuestas se ordenaron los ambientes y los procedimientos de trabajo, y ello mejoró las condiciones de seguridad. Otto von Bismarck, estadista y político alemán, año de 1883. Presenta al Parlamento alemán el proyecto de seguro obligatorio de accidentes y maternidad. Año de 1900. ¿Qué sucedía en México? Los hermanos Flores Magón. Le declaran una lucha frontal al gobierno del presidente Porfirio Díaz, pues favorecía a los empresarios dejando de lado a los obreros. El 30 de abril de 1904, el gobernador del Estado de México, José Vicente Villada, y el gobernador de Nuevo León establecen las primeras leyes para protección de los trabajadores. 1 de junio de 1906, huelga de Cananea, Sonora. Primera huelga del pueblo obrero. Más de 2,000 trabajadores de origen mexicano demandaban un salario equitativo al de sus compañeros mineros norteamericanos. Hubo 23 muertos, 22 heridos y más de 50 personas detenidas. General Bernardo Reyes, 6 de noviembre de 1906. Dicta leyes sobre accidentes de trabajo, la primera sobre materia obrera, en la que se acepta la teoría del riesgo profesional. Gran Círculo de Obreros Libres. Con la fundación del Partido Liberal Mexicano surge este movimiento donde se unieron los trabajadores textiles de Puebla y Veracruz con la finalidad de lanzarse a la huelga. Huelga del Río Blanco, Veracruz, 1907. Obreros textiles de Tlaxcala y Puebla se declaran en huelga para exigir mejores condiciones laborales. Se estima que entre 400 y 800 obreros fueron asesinados. Francisco I. Madero, 1911. Estableció la edad mínima de trabajo de 14 años y la jornada laboral de 8 horas antes de poder consolidar una ley de trabajo. General Salvador Alvarado, Yucatán, mayo 1915.
Surge el grupo de 5 leyes sociales, conocidas también como las 5 hermanas. Se dan las primeras medidas de prevención de accidentes y enfermedades, la obligación de los talleres a disponer medios de iluminación, ventilación e instalaciones sanitarias y las primeras normas de seguridad en el uso de maquinaria y calderas de vapor. Año 1915, General Nicolás Flores, Hidalgo. Ley sobre accidentes de trabajo. Se establece que los patrones eran responsables por los accidentes de trabajo, obligando la adquisición de pólizas de seguro a las empresas. Gustavo Espinosa Mireles, Coahuila, octubre de 1916. Define la obligación de los patrones de cubrir el salario de los obreros accidentados hasta por 6 meses y define las incapacidades en completas, temporales y perpetuas. Constitución de 1917, artículo número 123. Como presidente de la República, impulsó una gran reforma. Intervino en la redacción del artículo 5, que trata sobre los derechos laborales. Venustiano Carranza. Primera Guerra Mundial, año de 1914 a 1918. Son las mujeres quienes se quedan en sus países de origen, a cargo de las fábricas y elaborando las armas para que los soldados puedan seguir combatiendo. Las industrias inglesas continuaron funcionando en la Primera Guerra Mundial gracias a las mujeres, o por otro lado, después de la Segunda Guerra Mundial, son las mujeres las que levantan Alemania. Tratado de Paz, Tratado de Versalles, año de 1919. Se afirmó al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre la Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Cláusulas laborales. El Tratado de Versalles estableció principios universales y esenciales a los trabajadores. Se crearon las bases de las que surgió la Organización Internacional del Trabajo. Artículo número 427. El pago de un salario digno para el empleado. Jornadas de 8 horas o 48 semanales. Supresión del trabajo de los niños. Igual salario o igual valor de trabajo para ambos sexos. Servicio de inspección laboral en cada estado con participación de la mujer. Herbert William Henrich fue un pionero de la seguridad industrial estadounidense. 1930. Puede ser considerado como el padre de la seguridad industrial, ya que el primer ingeniero de seguridad reconocido. Realizó miles de estudios y análisis de accidentes, proponiendo dentro de un enfoque preventivo que cada 100 accidentes, 98 pudieran ser previstos. Aseguró que la principal fuente de accidentes se debe a los actos inseguros de los trabajadores en lugar de factores ambientales. Año de 1936. Película Tiempos modernos, Charles Chaplin. Esta película es un reflejo de las condiciones desesperadas de las cuales era víctima un empleado de la clase obrera en la época de la Gran Depresión. Desde el punto de vista ergonómico, a base de burla, esta película nos deja ver los daños físicos y psicológicos que se sufre un empleado, y como en estos tiempos lo más importante era la gran producción y no los obreros. En febrero de 1936 se constituye la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Es la central sindical obrera que se fundó durante el gobierno del entonces presidente Lázaro Cárdenas. Continúa con la promoción, innovación y modernización de sus colaboradores con el fin de buscar el desarrollo y bienestar de las familias mexicanas. Presidente Manuel Ávila Camacho, año de 1940. Promulgó una nueva ley de secretarías de Estado,
en la que se estableció que el Departamento del Trabajo se convertía en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Su estructura y organización permitirían responder a las demandas sociales, producto de la evolución del sector y del desarrollo del movimiento obrero nacional. STPS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Enero 1943. Nació el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue creado por el presidente Manuel Ávila Camacho para garantizar el acceso integral de los trabajadores al desarrollo. En un inicio, solo se protegía al trabajador. A partir de 1949, los beneficios se extendieron a los familiares. En el año de 1968 fue el inicio del primer curso de médicos especialistas en medicina del trabajo. Entre 1941 y 1945, se produjeron más muertes por accidentes laborales que las muertes por combate durante la Segunda Guerra Mundial. Comité Mixto, OIT-OMS. Fija los objetivos de la medicina laboral, año de 1950. Comité Mixto, OIT-OMS, año de 1950. Fija los objetivos de la medicina laboral. Tales como la prevención de accidentes, la promoción y conservación de la salud de los trabajadores, la protección de los trabajadores de riesgos laborales y colocar y conservar al trabajador en un ambiente apto. Ambas organizaciones consideraron la reforma siguiente. Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Dr. Parmigiani, jefe del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, dijo que tenemos que adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. 30 de diciembre de 1959 se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Asociación Internacional de Ergonomía. Fue fundada en Zúrich, Suiza, 1959. La misión de la OIE es elaborar y promover la ciencia y la práctica de la ergonomía y de ampliar su ámbito de la aplicación y contribución a la sociedad para mejorar la calidad de vida en estrecha colaboración con las sociedades constituyentes y las organizaciones internacionales. Frank Hilbert y su esposa Lillian Hilbert, 1968. Con el trabajo de Taylor, refuerza la idea de que el ambiente de trabajo debe adaptarse al hombre. Pues es el principio directriz de la ergonomía, que no es otra cosa más que el estudio de las relaciones entre el hombre y el ambiente de trabajo. La reforma a la Ley Federal del Trabajo, 1970. Aparición del artículo 153, que habla sobre la capacitación y adiestramiento de los trabajadores para prevenir los riesgos de trabajo. Arsenio Farell Cubillas, secretario del Trabajo, 1982. En este año se publican instructivos que pasarían a ser normas oficiales mexicanas gracias a la emisión de la Ley Federal de Metrología. Ley Federal de Metrología y Normalización, julio de 1992. Comienza un nuevo sistema de regulaciones que se basa en la creación de normas tanto de cumplimiento voluntario como obligatorio. CEMAC, 1995 al 2000. Trabajo para optimizar el trabajo. CEMAC es una asociación civil formada por ergonomistas mexicanos. Sociedad de Ergonomistas de México, Asociación Civil. Objetivo: promover, propiciar y patrocinar programas educativos, conferencias, cursos, congresos y eventos que enriquezcan la cultura de la ergonomía a nivel nacional e internacional. En enero de 1997, la STPS modifica, renueva e integra en un solo el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. En el 2001,
la Comisión Europea crea el Código Ético Internacional para los profesionales de la salud ocupacional. La seguridad industrial y la salud ocupacional son campos que gozan de la atención de diversos sectores de la sociedad y se ha dado un gran paso al formalizar sus métodos y fines. Sin embargo, para la ergonometría y la antropometría todavía existen limitaciones que deben ser superadas, sobre todo en México. Ello exige poner a discusión estos problemas a que se enfrenta la salud y la seguridad ocupacional en nuestros días.